Buenos días, nuevamente estoy aquí, soy Enedina Amador Díaz, te invito a que te suscribas al canal y aunque tengo ahora sí que muchas visitas en los diferentes videos que ya les compartí, son muy poquitos los que se han suscrito al canal, entonces si llegamos a 50 o más de 50 voy a poder hacer videos en vivo. Mientras de que no lleguemos a 50, pues voy a tener que hacerlos y luego subírselos posteriormente ya grabados, ¿ok? Bueno, pues bienvenidos si es la primera vez. Los invito, si resuenas con esta información, recibo información a través de los ángeles, guías, maestros y seres de luz a través del campo onírico y luego le pido por favor a los maestros de luz que me den la información de la interpretación y la invitación y el testimonio es para que ustedes también saquen sus propias conclusiones y encuentren sus propias respuestas con el ejemplo que yo les doy. ¿Ok? Bueno, pues estoy aquí después de la última vez que les compartí y los seres de luz, pues ahora sí que entré en una más profunda introspección después de la información que les compartí. Y me dijeron de que te diste cuenta y pues ahí ahora sí que tuve que entrar como en la más profunda de la densidad de mi alma existencial y me dijeron, recuerda cuando escribiste, corrige el error de mi valor existencial. Dije, por supuesto que sí. Y entonces me dice, es momento de tomar tu lugar. ¿De qué te diste cuenta? Le dije, me di cuenta que mi mamá no me vio como hija, mi papá tampoco me vio como hija y desde ahí pues yo no estuve en mi lugar, honrando a los que estuvieron primero que yo. Y entonces hice conexión con mangos. Van a decir ustedes que tienen que ver los mangos, Enina, con lo que vas a compartir. Pues tienen que ver y mucho. Hace más de un año, yo iba a tirar estas vajillas porque ninguna o varias les faltaba lo que viene siendo el mango o la agarradera. Y cuando ya las iba a llevar para afuera, que ya les he compartido que son muy buenas para tirar las cosas o regalarlas, pues ya estando allá, me regresaron mis seres de luz y fíjense lo que me dijeron. Es lo que simbólicamente tienes de tu mamá. Porque la verdad es que yo no sé si mi mamá me las regaló, me las dio, o yo fui de una por una y me fui quedando con su vajilla cuando recién me casé. Eso pasó hace muchos años, así que no lo recuerdo al 100%. Y luego, cuando ya me dicen lo de, es lo único que tienes simbólicamente de tu mamá, pues regreso y las vuelvo a poner en su lugar. Y luego me doy cuenta que todas estaban como muy manchadas, sucias, de grasa, tenían como jean, estaban precisamente de aquí. Entonces dije, ok, me voy a quedar con ellas, pero como me voy a quedar con ellas, entonces las voy a limpiar y esa fue la intención, limpiarlas todas. Después de decir que me iba a quedar con ellas, me mandó un mensaje mi hermana, exactamente hace un año, y me dice que me iba a dar la parte que me correspondía de la herencia que mi mamá me dejó, porque ella fue quien se quedó con la casa de mi mamá y a cada uno de los hermanos y hermanas nos iba a dar la parte que nos correspondía y que si le hacía un ajuste, pues me lo podía pagar antes de que se terminara el mes de abril del 2024. Entonces yo creo que Nedina andaba muy accesible porque a todo le decía que sí. Pues que sí, que sí, que sí, que sí. Y antes de que se terminara el mes vino y me dio el dinero. Entonces yo dije, yo quiero utilizar este dinero de la mejor manera que se pueda. Y entonces me dijeron mis seres de luz, anclarte, enraizarte aquí y en el ahora y tienes que empezar con los pisos de tu casa, que ya les compartí el reto y el desafío y en los últimos videos también les compartí que estaban reparando y poniendo nuevo piso en la cochera.
Entonces, recuerdo que vinieron y me hicieron varios presupuestos y a uno de esos hombres yo les dije, mira, todo lo que yo voy a hacer es desde la abundancia y la prosperidad que mi mamá me dio y me dejó. Dije, entonces, si yo elijo que tú hagas este trabajo, contigo voy a compartir esta bendición. Y recuerdo que él me dijo, pues dile a tu mamá que muchas gracias y que sí acepto su bendición. Y pues, ¿qué creen? Que sí, él fue el quien hizo la reparación desde adentro hasta los pisos de afuera, de la cochera y de la terraza. Gracias a Dios y gracias al dinero que mi mamá me dio. Las cosas como son. Entonces, hace una semana me acordé que mi mamá en un sueño me había dicho que había un lugar donde te llevabas y te dejaban las vajillas como nuevas. Eso me lo decía mi mamá en un sueño, ¿eh? Entonces yo dije, aquí hay un lugar donde hacen reparaciones, me voy a llevar todas las cosas y vamos a ver qué sucede cuando esté ahí. Pues resulta que me dijo el señor, sí tengo varios mangos. Dijo, deje ver cuáles queda. Y si le quedan, pues se los pongo. Le dije, muy bien, gracias. Perdón. En eso salí y me encontró una persona que me dice que acaba de fallecer su mamá en el mes de noviembre y que ellos todavía no se han deshecho de las cosas porque pues quieren honrar a su mamá. Entonces le dije, mire qué casualidad, le dije, y ya le comenté lo que yo iba a hacer y lo que estaba precisamente reparando, que era la vajilla de acero inoxidable de mi mamá. Le dije, y es con lo que yo me quise quedar, le dije, algo simbólico de mi mamá. Le dije, entonces, paulatinamente ustedes pueden ir haciendo lo mismo y en su momento ustedes lo sabrán. Y dijo, creo que sí, estaría bien dejar nada más algo simbólico, que la represente y que la honre. Le dije, pues la mejor manera de honrar a papá y a mamá es dedicarles nuestra felicidad. Y dijo, tiene razón. Le dije, bueno, si se le ofrece pasar por el duelo y querer que la acompañen, pues hasta la tarjeta le di a la persona por si querían que las acompañara con alguna de las herramientas y terapias que yo ofrezco. Y entonces regreso con el señor y aquí están, miren. Ay, déjenme. ¿Sí las ven? Ahí está. La vajilla que mi mamá me dejó o que yo, incluyendo que esta fue la única que no, porque me dijo que esta parte era la que no permitía que entrara o ensamblara bien. Pero como en este es donde hago el arroz y no se me pega y me queda muy bien, pues así la voy a seguir utilizando y conservando con mucho amor, honrando a mi mamá y honrando todo lo vivido y lo compartido. Entonces, después de eso del mango, al día siguiente viene el hombre, el que acaba de instalar el piso, y me dice que si le presto el pico. Y le dije que sí. Dijo, es que yo te he visto un pico allá afuera, que es el de tu papá, porque ya le había compartido la historia. Le dije, sí, ven por él. Entonces agarro el mango del pico y se lo doy. Y le dije, ¿te acuerdas que lo compré el año pasado? Porque el original, le digo, no sé si era el original o no, pero el que tenía estaba pues así. El mango bien chiquito, como que se había, lo habían partido y aparte no ensamblaba bien. Dijo, sí, le dije, entonces, pues tú me dijiste que lo comprara simbólicamente y aquí está. Dijo, pues préstame porque lo voy a usar. Le dije, sí, en eso me da un abrazo y empiezo a entrar en contacto como con información que está en el campo morfogenético, porque todo nos habla y en el momento en que este hombre se va, todo pasa, se me empieza a doler la garganta. Para eso nunca me dio tos, pero sí empezó con como ese cambio. Algo sucedió, un chip, un implante, algo pasó y se me desequilibró un poquito esta parte. Entonces le dije a mis seres de luz, dígame de qué me tengo que dar cuenta. Dijo de que nunca estuviste en tu lugar. Y se te acaba de decir que te hicieras consciente de esa información que ya se te dio. Y les dije, claro que sí. Y entonces empiezo a hacer la meditación y escucho la voz de mi mamá. Tú me vas a dar lo que mi madre no me dio. Y me vas a atender como ella no atendió. Y yo escribo cancelado, no soy tu madre ni tu hermana María, que fue quien te cuidó. Yo solo soy tu hija y siempre lo seré. Este es mi lugar, hija nada más. Y luego a mi papá, escucho, contigo voy a sentir lo que no sentí por tu mamá o con tu mamá.
Y la frase sanadora que en ese momento yo le digo a mi papá: yo no soy tu mujer ni soy mi mamá. Yo solo soy tu hija y siempre lo seré. Y ese es mi lugar de hija nada más. Y entonces, el 15, dicen en un mensaje: es momento de ir a la sombra con tu luz, a iluminar esas emociones de miedo, ira y tristeza. No tengas miedo de iluminar esas energías densas que se quedaron bloqueadas. Y entonces dije, ok, yo sé que todas las alergias tienen que ver con la tristeza, que tienen que ver con el territorio y que también es ausencia y tristeza porque papá no está. Entonces dije, estoy lista para tomar mi lugar. Y los seres de luz me dijeron, a eso nos referimos cuando te dijimos, corrige el error de mi valor existencial. Nunca estuviste en tu lugar. Por eso te dijimos que te tenías que hacer consciente. Y entonces dije, ¿y ahora qué puedo hacer? Y me dicen, haz una meditación con el árbol sanador. En el 2020 fui a la Sierra de Chihuahua y conocí a un árbol sanador que estaba así, como si tuviera un banquito. Y ahí el árbol sanador hizo un ajuste energético en todo mi cuerpo, en todos mis chakras. Y ahora me dijeron, vuelve a hacer esa meditación. Así que visualicé. Y luego también en esa ocasión era un árbol amoroso también, un pino que estaba más adelante, que estaba como en forma de V o de Y. Y el árbol amoroso me dijo, entrégame todas las lágrimas no lloradas por tus ancestros. Entonces hoy volví a hacer en el aquí y en el ahora esta meditación. Visualicé que del pino, desde la punta hasta la raíz, el pino está totalmente dorado. Sus raíces, sus hojas, sus cortezas. Y luego yo me visualicé estando primero boca arriba, para que le hiciera el ajuste energético en todo mi cuerpo. Y luego visualicé que me ponía boca abajo y que mi cara tocaba la parte de su tronco y que yo abrazaba con mis brazos su tronco y que yo también estaba igual que el árbol, totalmente iluminada, totalmente dorada. Y luego visualicé que ancestros salían como alas de mi cuerpo. Que de mi lado izquierdo salían todas las ancestras de mi línea femenina, las mujeres de mi árbol familiar, y de mi lado derecho todos los hombres de mi línea paterna y de los hombres de mi árbol familiar. Y entonces, al visualizar y al ver al primero que estaba allá, el primerito que estaba de toda esa cadena o toda esa, pues eran como, les digo, como si fueran alas que se extendían de mis ancestros, les dije, tú eres la primera. A la primera que veía allá al final. Y yo soy la última de mi linaje familiar. Y luego visualicé, tú eres el primero al que estaba allá, a mero arribita. Y yo soy la última de mi linaje familiar. Después de eso, pues peor me puse. Yo creo que hubo un momento donde entré en una catarsis, en una crisis existencial al tomar mi lugar. Y recuerdan que en un mensaje les dije que cuando fui al panteón a visitar a mi papá y a mi hermano, parecía que el sol estaba en mis ojos y que no paraban de lagrimear. Pues exactamente eso me sucedió el domingo. Y luego yo creo que me dio temperatura. Y tanto fue que los ojos estaban con un lagrimeo constante y también, si me sonaba la nariz, también había escurrimiento nasal, pero eran más fuertes las lágrimas. Entonces bajé, pues como nunca uso medicamentos y no tengo, lo único que encontré fue unas pastillas que decían antigripal. Dije, pues estas me van a dar el equilibrio que en este momento de mi vida necesito. Y eso fue lo que me tomé, una pastilla
porque yo creo que sí era temperatura la que traía en mis ojos. Y luego, ya después de eso, me dijeron, todo lo que vaya a suceder van a ser vidas paralelas. No pidas, por favor, interpretación. Solamente escribe la información. Y pues esto es lo que me piden que les comparta para que con mi ejemplo alguien también se pueda identificar y encuentre sus propias respuestas y saque sus conclusiones. Dice que fueron días de total soledad, pausa sagrada, 3 días de oscuridad, donde en una escena mi padre me presenta en un círculo. Mi madre habla sobre la adicción de mis hermanos, que fue como el pago por la droga que mi papá vendió, y menciona que mi padre echó a perder a un hijo de un vecino y por eso fue lo de mis hermanos. Recuerden, sin interpretación. Escribe nada más la información, fue la que se me proporcionó o lo que se me mencionó. En otro sueño, mi madre llevaba material de construcción y se pasa la vuelta para ir a la casa. Y cuando lo hizo, no había retorno, fue mucho lo que se caminó en el sueño. Dice que también pasan muchos eventos y no se logra regresar por diferentes circunstancias a la casa. Se termina el sueño, es de madrugada. Me despierto y escucho una voz, era la voz de una mujer, y dice, lograste activar tu cuerpo de luz. Después de 3 días de oscuridad, donde iluminaste el miedo, la ira y la tristeza. También me dicen, ya despierta, no idealices a las personas y ya sabes a quién. Luego me muestran como una cadena de ADN que estaban así como así, en consecutivo se entrelazaban, y algo que utilizamos en una de las herramientas que yo doy es memoria celular. Y ahí mis seres de luz me decían, es luz eléctrica de sabiduría que se queda guardada en la memoria. Luz eléctrica de sabiduría, de todo lo que en una vida pasada no se logró sanar, perdonar o soltar. Luego me vuelvo a quedar dormida después de esto y me dicen que hay dificultad. Y me mostraban a muchas personas enfiladas, sentadas, como en un recinto, en un oratorio, esperando ser nombradas para poder bajar a esta densidad, a esta dimensión, para experimentar, ver, aceptar y liberar la emoción que en otra vida no se logró sanar. Y entonces ya hoy, muy temprano, antes de grabar, leo esta frase, tu pasado es sabiduría, disponible para tu presente, utilízalo a tu favor, con amor, Susi. Y luego escuché también, y es lo que les voy a compartir. A lo mejor se hace un poquito largo el video, pero creo que es momento de concluir divinamente la información que se me brindó a pesar de esos 3 días de oscuridad donde no me pude ni levantar, porque créanme que ni siquiera podía ver bien. Parecía que todo se movía. Muy bien, hoy antes de bajar me dieron esta visión. La verdad, la edad no la recuerdo, pero sí sé que por primera vez no me pudieron sacar de la cocina mi mamá, porque era quien me sacaba de la cocina, por eso había también tristeza en mí. Y luego también, pues, el no poderme acercar a ellos cuando yo tenía miedo, tristeza, y no me permitieron sentir vulnerabilidad. También había tristeza. Cuando me decían que no has entendido que esta no es esta casa, también había tristeza. Cuando corría uno de mis progenitores y salíamos en plena madrugada caminando en el frío, también había tristeza. El que no me permitieran que un hombre se acercara a mi vida, el que no me permitieran mostrar mi belleza y mi hermosura, también había tristeza, mas sin embargo también me hago consciente que la niña o la adolescente necesita el permiso, la adulta ya no. La adulta ya no necesita el permiso ni de papá ni de mamá. Como niña, mientras de que los estoy volteando a ver, pues sí necesito su mirada.
su reconocimiento y su permiso. Entonces ese día, vuelvo, que no me pudieron sacar de la cocina porque yo ya estaba, yo creo que en mi adolescencia, era para una semana de Cuaresma, donde antes de eso, a mí, cuando vivía en la primera casa con mis padres, era donde se me presentó la alergia porque mi mamá me sacaba de la cocina y me separaba de la familia, mientras de que ellos estaban reunidos. Ya se los compartí. Pero también había una profunda tristeza porque mi padre no me permitía que yo llorara. Y si quería cantar, me callaba. Y si quería bailar, me paraba. Entonces, pues, por una parte, no hables, no cantes, no llores, no rías. Entonces sí había una profunda tristeza, pero ya se los dije, sanar la herida de la infancia duele y duele mucho. Entonces, bien, me dieron la visión hoy de cómo sané la alergia a los mariscos y en qué momento todo sucedió. Era una semana de Cuaresma, donde cerca de la casa estaban vendiendo pescado fresco y mi papá mandó comprar. Como les digo, no me pudieron ya sacar. ¿Por qué? Porque ya no era una niña. De niña sí, pero ya de grande ya no. Entonces empieza mi mamá a cocinar, todos empiezan a comer la comida. Cabe mencionar que a mí no me daban otra opción. Era más fácil sacarme que darme otra alternativa, ¿verdad? Otra opción. Pero ese día yo estoy así, viéndolos comiendo, y pues la verdad es que a mí sí se me antojaba, pero nunca me había podido comer ni un taco de pescado. Entonces mi papá me pregunta, mija, ¿quiere un taco? Mi mamá me voltea a ver y lo voltea a ver, casi lo fulmina con la mirada, y yo le digo a mi papá que sí. Y mi papá le dice a mi mamá, dale un taco. Y pues que me lo como. Casi puedo asegurarles que hasta le puse poquita más sal y limón y me lo comí. Y entonces me lo terminé. Y luego dice mi papá, ¿quiere otro taco, mija? Y le digo que sí. Mi mamá me voltea a ver y le dice a mi papá, dale otro taco. Y me lo da. Me lo termino y al tercer taco dice mi papá, ¿quiere otro taco, mija? Y yo le digo que sí. Y mi mamá, así como casi diciendo que no, y lo dijo mi papá, que si le pasa lo que ya sabes que le pasa, pues todo como es, hombre, que se lo coma, que casi se muere Nedina, ¿verdad? Que tiene, dijo, de todos la llevamos al doctor. Gracias a Dios eso no sucedió. Ni me llevaron al doctor y ni la alergia me dio. Al comer ese pescado fresco fue como se quitó la alergia gracias a que mi papá permitió que yo me lo comiera. Pero hoy me daban la visión del miedo que mi mamá sentía. O sea, mi mamá en verdad estaba preocupada. Sentí el miedo y la preocupación de mi mamá. Mas, sin embargo, en algún momento mi mamá sí se sintió sostenida por mi papá. Cuando mi papá le dijo, dáselo, hombre, que a cabo la llevamos al doctor si algo le pasa. Y ahí fue como se me quitó la alergia a los mariscos, y cabe mencionar que me encanta. Y todo lo puedo comer, gracias a Dios. Y ya todo lo demás que se me ha presentado últimamente fue porque necesitaba ponerme en mi lugar y tomar el lugar de hija como la última que yo soy y honrar a los primeros que estuvieron antes que yo. Y miren, todo empezó con esa frase cuando me dieron la visión de lo que tanto mamá como papá dijo, y cómo esa meditación en el árbol sanador y amoroso me ayudó a tomar mi lugar, y créanme que en verdad pude entregar esas lágrimas no lloradas porque fue mucho lo que lloré este fin de semana. Mas sin embargo sé que todo es para mi mayor bien. Y por eso mis seres de luz me dicen que se los comparta, porque con mi ejemplo alguien también se puede beneficiar. Y pues por último, alergias tiene que ver con pulmón. El pulmón tiene que ver con la regeneración de la piel, y cualquier conflicto con alergias tiene que ver con la ausencia de uno de los progenitores, y es del padre. Así fue como en esta alma
experimenté la ausencia de papá. Lamentablemente, acuérdense que era sin interpretación, pero ya di la información y la hice consciente el día de hoy. Por último, algo importantísimo que me dijeron el día de ayer, que si en una familia existe una adicción, lo que se necesita es que el padre esté atrás del hijo o de la hija. El padre es el único que nos va a dar la fuerza. Y mientras madre no permita que padre se acerque al hijo o a la hija, posiblemente las adicciones tengan que ver con esa falta de fuerza y de impulso y de acción que solo de papá la puedo obtener. Y solo él no puede dar esa fuerza y ese impulso para estar en el lugar que nos corresponde. Entonces, si están pasando por una situación, aunque conozcan o no conozcan a su padre, o si los hijos no conocieron, visualicen que atrás de ese hijo está su padre. Recuerden que es el alma, es la energía, así como decían, la frase que pues no me la sé porque pues la escribí. Ok, luz eléctrica de sabiduría. El alma del padre es quien va a acompañar a la hija o al hijo para poder salir de una adicción. Pero si mamá no le permite al padre acercarse, no lo va a poder lograr. Eso fue lo que se me dijo el día de ayer, antes de dormir y descansar, y pues es lo que hoy se me pide que les comparta. Pues ya saben que la intención es que esta información le llegue a la persona en el momento en que más lo necesite y se vaya a beneficiar. Saludos, besitos, bendiciones. Adiós.